El tema de hoy es divisibilidad y descomposición de un número en sus factores primos. Para definir qué es la divisibilidad, yo voy a tomar dos números enteros A y B. Y voy a decir que A es divisible entre B si cuando yo realizo la división A entre B, el residuo es 0. Ejemplo, 48 es divisible entre 16. ¿Por qué? Pues porque cuando yo realizo la división, obtengo que 16 cabe exactamente 3 veces en el 48. Esto quiere decir que mi residuo al final de realizar la división es 0. Ahora, recordemos que un número A se dice que es múltiplo de un número B si yo puedo escribir a el número A como producto de B por algún número C. Ejemplo, 7 es múltiplo de 7. ¿Por qué? Porque 7 lo puedo escribir como 7 por 1. ¿Va? Esto quiere decir pues que cualquier número es múltiplo de sí mismo, porque siempre lo puedo escribir a él por 1. O bien, 160 es un múltiplo de 8. ¿Por qué? Pues porque 160 yo lo puedo escribir como 8 por 20. Ahora, recordemos que existen criterios de divisibilidad, es decir, me dice cuándo un número es divisible, por ejemplo, entre 2, si este número termina en 2, 4, 6, 8 o 0. Por ejemplo, 20 es divisible entre 2 porque termina en 0, 12 divisible entre 2 porque termina en 2, etc. Ahora recordemos también que un número va a ser divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Por ejemplo, el 51 es divisible por 3 porque si yo sumo sus dígitos, es decir, 5 y 1, obtengo 6 y 6 es un múltiplo de 3. Otro criterio es para saber cuándo es divisible entre 4. Ahora, un número va a ser divisible entre 4 si sus dos últimos dígitos son el 0 o bien un múltiplo de 4. Por ejemplo, 900 es divisible entre 4. ¿Por qué? Pues porque sus dos últimos dígitos son 0, 0. Y bien, 628 es divisible entre 4. ¿Por qué? Pues porque 28, es decir, sus dos últimos dígitos, el número 28, es un múltiplo de 4. Ahora, un número va a ser divisible entre 5 si su último dígito es 0 o bien 5. Ejemplo, 5215 es divisible por 5. ¿Por qué? Pues porque su último dígito, como dijimos, es 5. Y 340 es otro ejemplo de un número divisible entre 5. ¿Por qué? Porque termina en 0. Siguiente. O un número va a ser divisible entre 6 si a su vez este es divisible entre 2 y 3. Ejemplo, 216 es divisible entre 6. ¿Por qué? Pues porque 216 para empezar es divisible por 2 porque termina en 6. Y es divisible por 3 porque si yo sumo sus dígitos 2 más 1 más 6 me da 9, que es un múltiplo de 3. Ahora, un número va a ser divisible entre 7 cuando al multiplicar el último dígito por 2 y restar ese producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es 0 o un múltiplo de 7. Por ejemplo, 315 va a ser divisible entre 7. ¿Por qué? Bueno, su último dígito es 5. Al multiplicarlo por 2 me da 10. Ahora, si yo al 315, al quitarle el 5, me queda el número 31, ¿verdad? Entonces, 31 menos 10, que fue lo que obtuve de la multiplicación del último dígito por 2, me da 21. Y si se fijan, 21 es múltiplo de 7. Por lo tanto, 315 es un múltiplo de 7. Ahora, un número va a ser divisible entre 8
cuando sus 3 últimos dígitos de la derecha son 0 o forman un múltiplo de 8. Por ejemplo, los 3 dígitos de la derecha son 160 y 160 es un múltiplo de 8. Otro más. Un número va a ser divisible entre 9 si la suma de sus dígitos me da un múltiplo de 9. Por ejemplo, 1233. Si yo sumo sus dígitos 1 más 2 más 3 más 3, esto me da 9 y 9 es múltiplo de 9. Por último, un número va a ser divisible entre 10 si su último dígito es 0. Ejemplo, 360. Bueno, ahora recordemos que un número es primo si este es divisible solamente por el 1 y por él mismo. En este caso, el 1 no va a ser considerado un número primo. Ejemplos de número primo es 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etc. Bueno, ahora que ya sabes qué es un número primo, ¿qué es la descomposición de un número en sus factores primos? Bueno, la descomposición de un número en sus factores primos es obtener o expresar a dicho número como multiplicación de números primos. Ejemplo, el 105 tiene como descomposición en factores primos a la expresión 3 por 5 por 7. Pero ahora la pregunta es, ¿y cómo obtengo la descomposición en factores primos? Bueno, pues para obtener la descomposición tienes que comenzar dividiendo al número entre el menor divisor primo posible. El cociente que se obtiene se vuelve a dividir entre el menor divisor primo posible siguiente. Y así hasta que el último cociente te dé 1. Nuestro primer ejemplo es obtener la expresión como producto de factores primos del número 144. Entonces, voy a comenzar con mi primer divisor primo del 144, que es el número 2. ¿Por qué? Pues porque acuérdense por los criterios de divisibilidad. El 144 es divisible entre 2 porque termina en 4. Entonces, 144 entre 2 me da 72. Ahora, de nueva cuenta, el 72 es divisible por 2. ¿Por qué? Pues porque también termina en 2. Entonces, 72 entre 2 me da 36. Ahora, otra vez, de nueva cuenta, el 36 es divisible entre 2 porque termina en 6. Entonces, 36 entre 2 me da 18. Y otra vez, de nueva cuenta, el 18 es divisible entre 2. ¿Por qué? Pues porque termina en 8. 18 entre 2 me da 9. Siguiente. Ahora, observemos que el 9 ya no es divisible por el primo 2, sino que ahora va a ser divisible por el número primo 3. Y ahora 9 entre 3 me da 3. Siguiente. 3 todavía no termino porque no he llegado a que mi último cociente sea el 1. De nueva cuenta, ahora el 3, su divisor primo más próximo es el mismo. Entonces, 3 entre 3 me da 1. Y ahí termina el proceso. Entonces, yo obtengo que 144 es igual a la multiplicación de estos que se conocen como factores primos. Entonces va a ser igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 3. Ahora, recordemos qué significa potenciar. Potenciar significa multiplicar por sí mismo un número tantas veces. Entonces aquí este está multiplicado 4
veces, mientras que el 3 está multiplicando 2 veces. Entonces nosotros obtenemos que 144 también lo puede expresar como 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. Y esta pues es la factorización en primos del número 144. Segundo ejemplo. Ahora vamos a obtener a 105 como producto de factores primos. Entonces observemos. 105 no es divisible por 2 porque no termina ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8, ni en 0. ¿Sale? Pero sí es divisible entre 3. ¿Por qué? Porque si yo sumo 1 más 0 más 5 me da 6 y 6 es múltiplo de 3. Entonces 105 entre 3 me da 35. Siguiente. Ahora 35 no es divisible ni por 2 ni por 3, pero sí es divisible por 5, porque termina en 5. Entonces 35 entre 5 es 7. Y ahora, finalmente, 7 es divisible entre 7 y este me da 1. Entonces nosotros obtuvimos que el 105 es igual a 3 por 5 por 7. Un último ejemplo. Vamos a factorizar al 294 como producto de factores primos. Entonces comienzo observando que el primer primo más cercano por el cual es divisible es 2. ¿Por qué? Pues porque termina en 4. Entonces 294 entre 2 me da 147. Ahora, observemos que 147 es divisible por 3. ¿Por qué? Porque si yo sumo 1 más 4 son 5, más 7 son 12 y 12 es múltiplo de 3. Entonces es divisible por 3. 147 entre 3 me da 49. Ahora, si yo continúo con el proceso y aplicando los criterios de divisibilidad, yo puedo verificar que 49 es divisible entre 7. Entonces 49 entre 7 es 7. Y por último, el 7 es divisible entre el mismo, por ser un número primo, y esto me da 1. 7 entre 7 me da 1. Entonces nosotros obtuvimos que 294 es igual a 2 por 3 por 7 por 7. Entonces otra vez, acordémonos del que es potenciar. Aquí yo estoy multiplicando el 7 por sí mismo 2 veces, ¿verdad? Entonces también puedo expresar al 294 como 2 por 3 por 7 al cuadrado.